Iniciamos formalmente. Sean bienvenidos todos. Buenos días a esta cuarta tutoría después de este periodo de exámenes que hemos tenido. Y vamos a continuar con la segunda mitad de la materia, ¿verdad? Ahora creo que ya un poco más prácticos, porque en la parte anterior vimos los fundamentos teóricos que tienen que ser de la asignatura. Entonces, nos mantenemos en la unidad número 3. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte del material de la unidad 3 que está en plataforma y tiene que ver con las características generales que los instrumentos de evaluación que garanticen su calidad. Así que bienvenidos a todos. Iniciamos esta cuarta tutoría y arrancamos. El objetivo de esta unidad dice que es analizar el impacto de los instrumentos evaluativos en cuanto al desarrollo del conocimiento matemático en los estudiantes de educación básica y media. Entonces, vamos a ver algunos ítems que se pueden utilizar en educación matemática, ¿verdad? Y les vamos a ir pidiendo a ustedes que vayan participando en cuanto a la opinión que tenemos, ¿verdad? Este tipo de ítems favorece el aprendizaje en matemática o no. Y entonces ahí vamos a ir analizando cada uno de ellos. Los contenidos para esta unidad número 3 sigue siendo la validez, adecuabilidad de una práctica, de una prueba, la objetividad, la practicabilidad, y creo que hoy vamos más centrados a los tipos de prueba y los tipos de ítems que se pueden utilizar en evaluación matemática. Entonces vamos a arrancar con el eh, inicio, ¿verdad? Que tiene que ver con las generalidades sobre los ítems. Cuando estamos por enviar o por recibir, ¿verdad? Una prueba de matemática, en el caso de ustedes, ¿qué sentimientos creen que son los que tiene un estudiante? Cuando vemos que ya está disponible ese PDF o el link para poder ingresar a una prueba. Nervio, nervio. ¿Verdad? No sabemos lo que se nos va a evaluar, ¿verdad? Inclusive si es una tarea, por corta que sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos van a poner? Voy a poder responder las preguntas, ¿verdad? Voy a tener buena nota. Podrían ser, ¿verdad? Entonces el documento dice, ¿verdad? Que mucho de esto tiene que ver con, porque el método escogido para enseñar es diferente al que se ha escogido para evaluar. Entonces, cuando hablamos sobre la generalidad de una evaluación, nosotros consideramos este primer punto, ¿verdad? Que la, el método con el cual nosotros enseñamos también tiene que estar de acuerdo, ¿verdad? A cómo nosotros evaluamos. Imagínense que estamos evaluando que el estudiante pueda resolver problemas. Entonces, quiere decir que nosotros también tuvimos que haber enseñado en la clase de esa forma, ¿verdad? La resolución de problemas. Si nosotros estamos preparando, ¿verdad? Para que los estudiantes resuelvan, por ejemplo, una prueba PAES o de opción múltiple, entonces debimos prepararlos a resolver situaciones como esta, ¿verdad? Para que ya los puedan responder. Entonces, también, ¿verdad? Otro de los aspectos cuando vamos a diseñar una prueba de matemática tiene que ver con los objetivos y los contenidos que nosotros vamos a desarrollar. Esto es ciertísimo, ¿verdad? Es decir, si vamos a desarrollar, evaluar, por ejemplo, de los límites, ¿verdad? Cuáles son los objetivos que tuvimos propuestos al inicio y los contenidos que nosotros desarrollamos. Esta creo que fue la parte teórica que nosotros estuvimos trabajando al inicio de la unidad. Entonces, entre otros aspectos, ¿verdad? Ya cuando nosotros tenemos claro esto, estamos listos para poder pasar a desarrollar una prueba. Aquí nosotros vamos a desarrollar la parte técnica, ¿verdad? Que en el parcial decía dónde nosotros escribimos las indicaciones, el porcentaje de cada una de estas, y es en esta, ¿verdad? En la parte técnica que nosotros escribimos arriba de la prueba. Luego, pues vamos a desarrollar el conjunto de ítems, ¿verdad? Que son los que vamos a presentar al estudiante para que pueda comprobar sus conocimientos. Algunos, según los tipos de ítems, sugieren de 8, 10 o 15, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros vamos a trabajar, así lo vamos a presentar. Entonces, cuando ya tenemos nuestro conjunto de ítems, entonces vamos a pasar a los reactivos, ¿verdad? Que son los conjuntos que vamos a presentar, ¿verdad?
Primero, quizás en el conjunto de ítems nosotros decidamos, ¿verdad? Qué tipo es que vamos a presentar. Como vamos a ver ahora, podemos quedarnos en los niveles bajos de aprendizaje o podemos subir a los niveles superiores de aprendizaje, dependiendo de el tipo de estudiante con el que nosotros tengamos. Sería muy diferente diseñar una prueba para grado básico, ¿verdad? Y que diseñar una prueba ya para, por ejemplo, nivel universitario. Estamos hablando de diferentes niveles de aprendizaje. Entonces, si tenemos claro este punto, ¿verdad? Estamos listos para empezar a diseñar nuestra prueba. Decir entonces que vamos a considerar en este caso, ¿verdad? Los dominios taxonómicos del test que nosotros vamos a desarrollar. Como son conductistas los que los han desarrollado y estamos en una evaluación cuantitativa, entonces por eso se le llama de esta manera. Ahí nosotros podemos pensar, ¿verdad? ¿Qué tipo de nivel es el que yo quiero desarrollar? ¿Nivel cognitivo, un nivel afectivo o un nivel psicomotor? Y hacen referencia a los contenidos que nosotros hemos desarrollado con los estudiantes, ¿verdad? Es decir, hemos desarrollado un contenido procedimental, hemos desarrollado un contenido actitudinal o si hemos desarrollado un contenido que tiene que ver con la parte procedimental. De igual manera, ¿verdad? Entonces, el ítem que nosotros vamos a diseñar, vamos a pensar también en si se refiere a esta parte del conocimiento, a una actitud de la matemática con respecto a la vida cotidiana, o si es la resolución de un problema directamente que nosotros vamos a hacer. Entonces, si consideramos desde el punto de vista, ¿verdad? Que qué vamos a evaluar, estos son los dominios que se nos presentan en la tabla taxonómica de parte de la escuela conductista. Ahora, si nosotros pensamos en qué nivel de aprendizaje es el que yo voy a evaluar en el estudiante, entonces podemos pensar en niveles bajos, ¿verdad? Quizás para grados pequeños o niveles iniciales que nosotros vamos a evaluar. Aquí podemos hablar de aplicaciones, ejercicios de comprensión o también podríamos hablar de ejercicios de conocimiento. Entonces, ¿qué es la parte básica, verdad? Para poder evaluar en un test. O podemos pasar, ¿verdad? En grados superiores a niveles altos de aprendizaje. En este caso, nosotros vamos a evaluar, por ejemplo, ¿verdad? Si el estudiante puede hacer la síntesis de un fenómeno, de un procedimiento, de un hecho, etcétera. Si el estudiante puede hacer la valoración de una situación cuantitativa o cualitativa, en el caso de matemáticas, o también analizar una situación para tomar una decisión. Estos ya corresponden a niveles altos de aprendizaje y nosotros, por supuesto, vamos a considerar, ¿verdad? En este caso. Veamos, por ejemplo, en matemática, ¿qué creen ustedes que sería evaluar niveles bajos? ¿Qué aplicaciones, qué conocimientos o qué comprensión pudiéramos evaluar? Estamos en niveles bajos. Por ejemplo, la identificación de conceptos o Ujú. bien la aplicación de algunos algoritmos. Muy bien, correcto, ¿verdad? ¿Algún concepto, por ejemplo, veamos qué aprenden los alumnos? En sexto grado, ¿verdad? Identificar fracciones propias, impropias, suma, resta, multiplicación de fracciones, ¿verdad? Quizás si nos vamos a un nivel intermedio en noveno grado, eh, comprender los factores de un polinomio, resolver una ecuación cuadrática o comprender en un triángulo, ¿verdad? Rectángulo, si se trata de una hipotenusa, de un teorema o si se trata de la congruencia o la semejanza de triángulos, ¿verdad? Que son cosas que ellos aprenden. Muy bien. ¿Y qué aplicación podríamos evaluar para que sea un nivel bajo en los grados inferiores? Ajá, ¿qué aplicación? Veamos quién es que da el ingreso. Ah, vale, ¿qué aplicación? Piensen ustedes.
¿De qué temas evaluaron aplicación ustedes en la tarea de los ítems? En mi caso, el tema mío era estadística descriptiva, la aplicación de fórmulas de desviación estándar, varianza. La otra era el muestreo estratificado. Sí, muy bien. Entonces, ahí tenemos una aplicación, ¿verdad? Ahora pasemos al nivel alto de aprendizaje, ¿verdad? Aquí dice que pedimos que los estudiantes hagan síntesis, análisis y valoración, ¿verdad? Creo que lo que comentaba la compañera, no logré ver su nombre, tenía que ver un poco ya cuando nosotros tomamos una decisión, ¿verdad? Imagínense que tenemos una serie estadística al cual nosotros hacemos el análisis y queremos decir cuál tiene menor o mayor variabilidad o qué medida de tendencia central escogeríamos, ¿verdad? La moda, la mediana, la media aritmética. Eso ya tiene que ver con análisis, ¿verdad? Y sería un nivel alto de aprendizaje. De igual manera, en términos de, por ejemplo, de funciones, ¿verdad? Si nosotros analizamos una función de la vida cotidiana, ¿verdad? Que modele una vida cotidiana, podríamos tomar una decisión de mínimos o máximos. Entonces estamos haciendo una valoración. Eso tiene que ver con niveles altos de aprendizaje. Entonces, en conclusión de este apartado, tenemos que decidir, ¿verdad? Cuando vamos a desarrollar un ítem, qué nivel de aprendizaje el que nosotros le vamos a apostar. Si es un nivel bajo, están estas tres categorías. Y si es un nivel alto, es porque queremos que el alumno analice una situación, pueda hacer una valoración o una síntesis del fenómeno que nosotros estamos aplicando. Cuando ya tenemos entonces este valor, podemos pasar a la segunda parte, ¿verdad? Que tiene que ver con el tipo de ítems o la variedad de ítems que nosotros vamos a escoger. Podemos escoger un ítem objetivo, ¿verdad? Para hacer alusión a los niveles bajos de aprendizaje, o podemos escoger un ítem subjetivo para referirnos a los ítems de aprendizaje alto. ¿Con qué nos referimos a los ítems objetivos? Aquí nos referimos a los que son estructurados o ítem de respuesta cerrada, ¿verdad? A esto nos referimos. Y los ítems subjetivos nos referimos a los que son no estructurados o de respuesta abierta y se refieren a los niveles altos de aprendizaje. Entonces, quizás estamos familiarizados en las pruebas que ustedes hacen aquí en la universidad. En el último, ustedes pudieron observar que habían de las dos tipos, ¿verdad? Habían preguntas de opción múltiple y también habían preguntas de contestar, de analizar. Entonces, cuando ustedes seleccionaron una respuesta, son ítems objetivos y cuando contestaron ahí en el apartado, ¿verdad? Ahí son ítems subjetivos los que se presentaron. Bueno, pues veamos de qué se trata cada uno de ellos, ¿verdad? Con respecto a los objetivos, ¿verdad? O de respuesta cerrado, dice que los niveles que evalúan esto son el nivel de conocimiento. Aquí nos referimos nosotros, ¿verdad? A conductas, a identificar, a reconocer, a recordar, a adquirir o definir, ¿verdad? Por ejemplo, si comprendemos el concepto de factorizar, identificar una función lineal de una función cuadrática, reconocer el residuo en una división, ¿verdad? Etcétera. A eso nos referimos con conocimiento. En el segundo dice que nos estamos refiriendo a una valoración. Aquí nos referimos a este nivel valorativo de la comprensión. Esto tiene que ver con diferenciar, completar, demostrar, organizar y traducir, que son actividades que se llevan a cabo en este nivel y corresponden a los ítems objetivos o de respuesta cerrada. Y el tercero sería el nivel de aprendizaje. En este nivel de aprendizaje de aplicación, aquí nosotros hacemos transferencias, aplicamos, enlazamos, empleamos o reorganizamos valores. Entonces, todas estas actividades se refieren a el nivel de objetivos de respuesta cerrada, ¿verdad? Que anteriormente lo vimos que son los niveles bajos de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, si le preguntamos a un estudiante, ¿verdad? Que nos traduzca del lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico, entonces,
¿Qué nivel creen ustedes que estamos haciendo referencia? Siempre al bajo porque estaríamos catalogando que es de comprensión. Ujú. Correcto, ¿verdad? Entonces estaríamos pidiéndole que identifique la expresión, ¿verdad? Por el lado contrario, ¿verdad? Si nosotros le presentamos una situación donde tiene que ocupar la semejanza de triángulos para resolver un problema, ¿verdad? En noveno grado, entonces estaríamos en el nivel de aprendizaje, ¿verdad? Que sería aplicar, enlazar, emplear o reorganizar. Entonces, en estos niveles, estamos aquí en los niveles bajos, ¿verdad? No quiere decir que sean inferiores a los otros, sino que son diferentes. Y hacemos referencia a grados inferiores, ¿verdad? Ya que no podríamos pedirle, imagínense, en sexto grado, que un estudiante haga una síntesis, ¿verdad? O sea, no está en su capacidad todavía para poderlo hacer. Tenemos que trabajar en estos niveles para llegar a esos de ahí arriba. Así es que entonces veamos cuáles son estos ítems objetivos, estructurados o de respuesta abierta, como también se le llama, ¿verdad? En esto nos referimos al análisis, que es deducir, comparar, discriminar, distinguir y clasificar. Los de síntesis, entonces aquí nos referimos a conductas como producir, exponer, derivar, modificar o construir, ¿verdad? Y en el tercero nos referimos a una valoración, a juzgar, argumentar, decidir, defender y evaluar, ¿verdad? Son conductas que evaluamos en estos contenidos. ¿Qué ejemplo podrían ustedes asignar y que sea un ítem de respuesta abierta y de aprendizaje superior? Tal vez de lógica matemática. Yo creo que más o menos ahí, pero a ver, va. En el análisis, Sí, sería, ¿verdad? Ahí dice por aquí mismo, argumentar, ¿verdad? Y decidir. ¿Alguien tiene otro ejemplo? Estamos en los ítems de respuesta abierta, ¿verdad? Estamos en aprendizaje superior. Veamos, por ejemplo, se me ocurre esto en uno de producir, ¿verdad? Eh, si nosotros queremos simular, ¿verdad? Una situación, queremos simularla por medio de una función matemática. Entonces quiere decir que podríamos estar en este nivel de producir, ¿verdad? Dadas las condiciones, encontrar un modelo matemático, ¿verdad? Que describa una situación. Entonces ahí estaríamos en este nivel. Vean ustedes que los ítems de respuesta abierta entonces se prestan para que podamos ver estos niveles, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora que comprendemos la diferencia entre los ítems de respuesta abierta y los ítems de respuesta cerrada, podemos ya considerar otros elementos de estas características. ¿Cuáles son las características de los ítems de respuesta cerrada? Número uno dice que pueden ser difíciles de elaborar, ¿verdad? En vista de que se refieren a una habilidad específica y a un indicador, entonces, por fáciles que se vean ya elaborados, ¿verdad? Realmente cuando estamos en el trabajo de diseñar, lleva mucho tiempo, ¿verdad? La instrucción del reactivo, la clave que sería la respuesta correcta y los distractores, no es tan fácil como lo parece, ¿verdad? Poder diseñar un ítem de esto. Aunque su calificación es más rápida, ¿verdad? Ya vimos la dificultad que pueden tener para elaborarlo. Tienen una estructura bien definida. Entonces, por ejemplo, aunque, bueno, hay autores que dicen que los de falso y verdadero no se prestan mucho, ¿verdad? O de doble alternativa para matemática, ¿verdad? Eh, en un ítem de selección múltiple, ¿verdad? Asumimos que hay 4 o 3 opciones para que pueda escoger el estudiante. Hay una estructura definida. O si es de ordenamiento, por ejemplo, ¿verdad? A la izquierda tenemos los ítems y a la derecha tenemos las respuestas para poder ya sea emparejar o hacer la correlación, ¿verdad? También hay una estructura definida.
Una cuarta característica es que miden niveles bajos de aprendizaje, excepto los de selección, ¿verdad? Quizás dependiendo el diseño que se tenga de estos ítems, entonces podemos tener también algún nivel de aprendizaje, podríamos pasar, pero tiene que ver mucho con el diseño de la prueba que se ha hecho, aunque normalmente va a corresponder, dice, a niveles bajos de aprendizaje. También dice que limitan la expresión escrita, ¿verdad? Y en el caso de los estudiantes, pues a veces pueden limitarse simplemente a escoger y probar al azar, ¿verdad? ¿Qué pregunta me sale bien? Y no hacer los ejercicios. Entonces pueden tener también esa característica o desventaja. Las respuestas son concretas de señalar, en este caso de los ítems de respuesta cerrado. Y generalmente dice se valora un punto en cada dificultad, ¿verdad? No podemos evaluar más de los que presentan estas características. También podemos agregar que permiten un criterio objetivo al momento de la calificación y requiere de una gran cantidad de reactivos para valorar varios indicadores. Ya cuando tenemos una actividad, normalmente un test, ¿verdad? De este tipo. Por ejemplo, vean ustedes la PAE, ¿verdad? Trae 25, 30, 20 preguntas o 15, ¿verdad? Se requieren muchos para poder tener este tipo de evaluación. Ahora, con respecto a la evaluación que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Nosotros estamos pensando en elaborar ítems y llevarlos a cabo. Pero también pensemos en lo que significa someterse a una evaluación así de este tipo cerrado, ¿verdad? En la que usted acertó la pregunta o no. ¿Quién le gustaría colaborar en la lectura de esta reflexión sobre evaluación? Yoli dice, Por los favor. instrumentos de evaluación utilizados generalmente son elementos separados y muchas veces extraños a los procesos de enseñanza seguidos en el aula, lo que provoca actitudes de rechazo y temor en alumnos. Dentro del transmisionismo repeticionista, la evaluación se practica buscando medir la cantidad de información archivada en la memoria de los alumnos. Los fracasos ocurren cuando el alumno no estudia, no memoriza, no resuelve ejercicios seleccionados por el profesor. Cecilia, no sé cómo leerlo. Yo Cubas no leí. Bueno, entonces la reflexión me pareció interesante de la que hay en el documento, ¿verdad? Porque dice de que si nosotros no tenemos una coordinación entre la evaluación y los elementos que se han enseñado, ¿verdad? Con respecto a la metodología, entonces dice que tenemos una actitud de rechazo y de temor de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, y en otro caso, ¿verdad? Podríamos tener la tendencia a evaluar solamente la parte memorística de los alumnos. Y si el alumno no se grabó, ¿verdad? Los ítems o lo que el profesor puso en esa prueba, entonces estaría fallando el test, ¿verdad? Pero estaría fallando solo lo que el profesor evaluó. Por eso otros teóricos, ¿verdad? Hacen la crítica de que no siempre una evaluación podría corresponder con lo que el alumno sabe, ¿verdad? Ahora, ¿qué tendría que hacer el profesor para intentar irle bajando esa actitud de temor o de rechazo hacia las evaluaciones? Tal vez poner en práctica otros tipos de evaluación como la evaluación, perdón, o la autoevaluación, pero sería una forma, no sé, de Sí. aplicando, ajá. Ujú, muy bien. Entonces, la autora hace referencia a eso, ¿verdad? Que tener el proceso de enseñanza también vaya coordinado con el proceso de evaluación. Y, ¿verdad? Que también no tener ese abuso excesivo de las preguntas de ítem cerrado, porque entonces no le estamos dejando esos otros niveles de aprendizaje alto a los estudiantes. Veamos entonces cuáles serían algunas características de los ítems de respuesta abierta. Número uno dice que son fáciles de elaborar, ¿verdad? Digamos que la mayoría lo son, aunque su calificación es más compleja, ¿verdad? Porque tenemos que ir asignando puntos parciales
para cada una de las preguntas. Estos ítems no presentan una estructura, ¿verdad? Podríamos tener alguna variante que son los guiados, ¿verdad? Y que vayamos haciendo varias preguntas para guiar al estudiante. Generalmente dice que miden niveles altos de aprendizaje, es una de sus características, y favorecen la expresión escrita, porque esperamos que nos den el análisis o el síntesis de la aplicación que estamos presentando. Las respuestas también son construidas por los mismos estudiantes, por eso estamos favoreciendo la expresión escrita, ¿verdad? Y cada dificultad debe valer más de un punto por la construcción de la respuesta. Y entonces cuando vemos estas características en el caso de las evaluaciones, ¿qué creen ustedes que favorece más el aprendizaje? ¿Que los ítems sean todos de respuesta abierta, todos de respuesta cerrada o un sistema mixto? Ahora ya en el nivel universitario que ustedes están. Yo digo que mixto porque hay partes de las unidades que sí son conceptuales y eso sí estaría para evaluar con preguntas o ítems de respuesta estructurada, pero Mm, también hay o se requiere el análisis o digamos que algo más así como más abierto para que el estudiante pueda expresar por sí mismo y ahí el docente pueda verificar si el estudiante ha comprendido, puede aplicar los conceptos que ha aprendido. A esto ajá, ya serían con las no estructuradas. muy bien, correcto, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, estamos viendo, ¿verdad?, de que no es bueno abusar de solo un tipo de respuesta, ¿verdad? Sino que en un nivel superior, ¿verdad? O quizás de media, la combinación de ambos ítems entonces puede hacernos tener una prueba objetiva en este caso. Ahora, si nosotros pensamos en características, ¿verdad?, que tienen estas pruebas abiertas, en algunas ocasiones permiten expresar un poco más lo que nosotros hemos aprendido y no siendo específicos como lo son las preguntas cerradas, ¿verdad?, que acertamos o no, solo hay dos caminos. Entonces, este tipo de pruebas también permiten, dice, los criterios subjetivos al momento de la calificación y pueden ser presentados con pocos reactivos, en este caso. Entonces, ahí tenemos las características de una prueba abierta o de ítems abiertos o subjetivos, también llamamos, o no estructurados, ¿verdad? Que es lo mismo, y los que nosotros podríamos elaborar. Entonces, pasemos ahora a discutir un poco la tipología de los ítems de respuesta cerrada. Entre estos de ítems objetivos o estructurados, entonces podemos mencionar los de reconocimiento, los de evocación, los ítems de ordenamiento y los ítems de identificación. Son cuatro, ¿verdad? Los que vamos a mencionar en ítems de respuesta cerrada. Veamos a qué se refiere cada uno de ellos. O recordémoslo si ya lo estuvieron viendo en el material. Cuando tenemos ítems objetivos, entonces estamos hablando de una amplia variedad. Permítanme aquí que se me ha quedado. Estamos hablando de que vamos a encontrar algunas ventajas de esto, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poderlos aplicar a una amplia gama de objetivos de aprendizaje. El diseño también va a facilitar nuestra calificación, ¿verdad? Y ahora si utilizamos alguna aplicación virtual para evaluar, ¿verdad? Como Kahoot, Symbolab o Google Cuestionarios, entonces, o alguna plataforma, ¿verdad? Como Moodle que se usa aquí, entonces la calificación va a ser más pronta y más rápida. También dice que bien elaborados reducen la posibilidad de las respuestas al azar, ¿verdad? Pero subrayamos esto, ¿verdad? Cuando los distractores, valga la redundancia, realmente son distractores. Ahí, si está bien elaborada la pregunta, puede reducir la posibilidad de respuestas al azar. También podríamos decir, ¿verdad?, que los podemos ocupar en cualquier asignatura. En matemática perfectamente pueden funcionar, ¿verdad? Y ahí tenemos algunas ventajas de poder utilizar estos ítems cerrados, estructurados o también llamados objetivos.
Ahora, también pueden tener algunas desventajas, ¿verdad? Entre ellas podemos mencionar que la construcción de estos ítems dice requiere de tiempo y de creatividad, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones podemos tener tendencia a a evaluar un conocimiento muy memorístico o los que están ahí, la respuesta no sean distractores, ¿verdad? Y sea muy fácil atinar al azar. Por ejemplo, en el caso de las de falso y verdadero, ¿verdad? 50 y 50 cada una de ellas. El número 2 dice en ocasiones ocupa bastante espacio la prueba, ¿verdad? Por ejemplo, vean ustedes la prueba PAES o Avanzo, ¿verdad? Es casi un ítem por cada página o a lo sumo dos. El tercero dice que pueden inducir a un uso excesivo de la memoria. Y el cuarto dice que difícilmente miden la originalidad, la organización al estilo del estudiante, porque lo estamos limitando a una selección, a un reconocimiento o a una identificación del ítem cerrado que nosotros hemos presentado. Entonces, como todo en la vida, ¿verdad? Tiene su ventaja y su desventaja. Lo que los expertos recomiendan, ¿verdad? Es que no hay que abusar de un solo tipo de ítem, sino que también si nosotros hacemos una mezcla de estos ítems, podemos lograr mayor objetividad. Ahora sí, vamos a estudiar el primero de ellos, ¿verdad? El primero se llama ítems de reconocimiento. Entonces, vamos a ver la tipología. Al final vamos a hacer un tallercito en la cual ustedes van a participar y van a diseñar un ítem, ¿verdad? Identificarlo, cualquiera de las categorías que nosotros veamos. Y ahí vamos a dar el premio en las calificaciones. Así que pongamos atención para desarrollar al final en el tallercito un ítem. Veamos el primero. En un ítem de reconocimiento dice que el estudiante debe reconocer la respuesta y señalarla con una marca, número o cualquier detalle que las instrucciones particulares indiquen. Existen de selección, de asociación y de doble alternativa, que serían los de falso y verdadero. Entonces aquí limitamos a una selección, el estudiante, ¿verdad? ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la factorización correcta de este polinomio? Y entonces ahí pedimos que el estudiante lo haga, ¿verdad? Ya ingresó. Nos estamos refiriendo a esto, pero podrían haber, ¿verdad? De selección, de asociación, ya sea con números o con flechitas, y el de doble alternativa, que sería el de falso y verdadero. Luego discutimos si estos serían aplicables en matemáticas o no. Veamos el ejemplo de una pregunta de selección. Este creo que apareció en PAES en el año 2014 y dice de la siguiente forma. Un estudiante de bachillerato quiere saber la nota que debe sacar en el examen de mañana para aprobar la asignatura con al menos 6.2 en la nota final. La nota final se calcula valorando en un 70% el examen y en un 30% las actividades, ejercicios de clase más trabajos. Si el estudiante sabe que en su nota en actividades es de 9, ¿cuál de los siguientes planteamientos modela la situación anterior? Hagamos la resolución y posteriormente analizamos qué tipo de prueba es, qué tipo de ítem, perdón. ¿Alguien ha considerado la opción correcta?
Yo digo que la C. La C, punto 7 de X más punto 3 de 9 mayor o igual a 6.2, ¿verdad? Creo que sí, no sé si todos estamos de acuerdo. Entonces, usted que lo analizó y lo seleccionó, ¿está de acuerdo en que es una pregunta de selección? Sí, y de análisis también. Ujú. Creo porque hay que analizar bien cuáles son los porcentajes y cómo se va a hacer. Ajá, muy bien. Entonces es cerrado, ¿verdad? Tiene estructura. Podemos ver el encabezado de la pregunta, ¿verdad? Y luego podemos ver los distractores. Entonces la clave en este caso sería el literal C que seleccionó aquí la compañera, ¿verdad? Vale, ¿estamos todos de acuerdo con la respuesta? Sí. Sí, vale. Entonces, muy bien. Veamos, arriba podemos observar las instrucciones, ¿verdad? Esperamos que en la primera hoja diga que tienen que leer, seleccionar una y luego subrayarla o escribirla en la hoja de respuesta, no sé. El enunciado del ítem, ¿verdad? Es el que leímos aquí. Y en la parte de abajo vemos las alternativas, ¿verdad? La clave sería el literal C y los distractores son el literal B y D. ¿Y qué opinan ustedes de los distractores? ¿Son realmente distractores? De hecho, sí, porque si se fija, en algunos solamente cambia bueno, en realidad en los que hay, la única diferencia es el símbolo del mayor o igual o el menor o igual entre el C y el B y el A y el D. Entonces uno puede entrar en esa duda, ¿es mayor o igual o es menor o igual? O muchas veces lo hacen con un signo y así. Sí, aquí estaba viendo, ¿verdad? El mayor o igual o también el punto 7, ¿verdad? En algunos casos no se lo han puesto. Bueno, entonces veamos el siguiente, que también creo que apareció este año. Dice 2014. Selecciona el procedimiento que se ha desarrollado de forma correcta. Eh, en el primero, logaritmo base 2 de x menos 5 igual 1, 2 elevado a la 1 igual a x menos 5. Esto 5 es x, por lo tanto, x es igual a 5 más 2. Literal B, logaritmo base 2 de 5 menos 1 es 1. Entonces 5 menos 1 es el logaritmo base 2 de 1 y x va a ser igual al logaritmo base 2 de 1 más 5. Ahí tenemos las cuatro opciones. Analícenos, por favor, y veamos cuál sería la clave. ¿Alguien tiene alguna opción?
Quizás la literal A. El literal A. Ujú, muy bien, excelente. Entonces dice el logaritmo base 2 de x menos 5 es 1, ¿va? Logaritmo es exponente, entonces es 1, 2 elevado a la 1 es igual a x menos 5, ¿va? Y despejando la x, pasamos el 5 a sumar. Estamos bien. Vaya, ¿qué opinan? ¿Es una respuesta estructurada o naturalmente cerrada? ¿Verdad? ¿Sería de selección? La indicación dice, ¿verdad? Selecciona el procedimiento que se ha desarrollado de forma correcta. Sí, y ahí mismo lo menciona. Ahí dice, ¿verdad? Vaya. Más adelante vamos a considerar los otros que tienen que ver con ordenar pasos de un proceso, ¿verdad? Y se parece un poco a este ítem. Yo creo que cumpliría algunas características de las que ahí están, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las ventajas de estos ítems de selecciones, verdad? Entre algunas dice que se adaptan a casi todas las asignaturas del currículum. También pueden evaluar niveles altos y si lo diseñamos bien, podrían ser niveles bajos de aprendizaje, ¿verdad? Son atractivos y versátiles si se hacen con creatividad. Otra ventaja es que bien elaborados reducen las posibilidades al azar, como los que vimos anteriormente, ¿verdad? Realmente tienen distractores. No se puede hacer así que, estas preguntas son las falsas, ¿verdad? Hay que analizarlo bien. Dejan poco espacio a la subjetividad porque realmente el alumno tiene que seleccionar la respuesta correcta para considerarse. Y también podemos decir que permiten variaciones que los hacen más interesantes, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros podamos presentar en este ítem. De igual manera, podemos decir, ¿verdad?, que tienen algunas desventajas estos ítems de selección. Entre algunas podemos mencionar, ¿verdad? Requieren mucho tiempo para su elaboración, ¿verdad? Número 2 dice que es difícil encontrar distractores homogéneos, no imposible, pero sí difícil. Tercero, necesitan de bastante espacio en una prueba escrita. El cuarto, es fácil caer en las alternativas memorísticas, triviales y absurdas, aunque en los dos anteriores que vimos no cumplirían esta desventaja por la forma en que se ha diseñado el ítem. Y la quinta dice que son comunes los errores de concordancia gramatical. Aquí en este aspecto, ¿verdad? En matemática hay que ser muy cuidadoso para que el lenguaje que estamos presentando sea gramaticalmente correcto. Y el último dice que no pueden medir aspectos como la creatividad y la organización de parte de los estudiantes, ¿verdad? Y en esto sí concordamos porque son cerrados, ¿verdad? Es decir, o acierta o falla, ¿verdad? Solo hay dos opciones en este tipo de ítems. Veamos algunas de las modalidades, entonces, haciendo el resumen de los ítems de selección, quiere decir, ¿verdad?, que tienen una estructura, la indicación que nosotros seguimos, y en esta estructura nosotros consideramos tres partes, ¿verdad? En este caso vamos a considerar las instrucciones de la pregunta, también vamos a esperar que contenga las alternativas de selección de los estudiantes, ¿verdad? Y el reactivo que por supuesto sea el siguiente, ¿va? El que vamos a llegar. Las alternativas claramente van a tener, ¿verdad?, los distractores y también la clave, que va a ser la correcta. Entonces ahí tenemos la estructura de un ítem, si nosotros lo queremos desarrollar, ¿verdad? En los consejos que se dan para poder elaborar un ítem de este tipo de selección, dice que tenemos que buscar un indicador, en primer lugar, que nosotros vamos a evaluar. Posteriormente, la habilidad, ¿verdad? Y pasamos a la instrucción y en la selección de las alternativas, que en los distractores es donde cuesta, ¿verdad? ¿Qué realmente errores o distractor pudieran tener los estudiantes para asignar la clave? Entonces, en este tipo podemos encontrar algunas modalidades, ¿verdad? Que son las siguientes. Podemos encontrar el que tiene la modalidad única, óptima, la múltiple, ¿verdad? Que es la más común, que tiene 4 o 5 respuestas, y algunos que se pueden hacer por analogía. También de razonamiento podremos presentar modalidades de ítem de selección en este caso.
Entonces, allí hemos hecho un resumen que se encuentra en el material, ¿verdad? De los ítems de selección. Ahora les presento un ítem ya un poquito más avanzado. Este ha sido diseñado para el ascenso a nivel 1 de los maestros de matemática y corresponde a la especialidad de matemática. Dice en este caso, eh, el ítem dice, dada la siguiente función seccionada, 6x cuadrado más 5x menos 14 sobre 6x menos 7, y la otra sección dice 0. Entonces, en la primera función es si x es distinto a 7 sextos y 0 si x toma el valor de 7 sextos. Calcule el límite de la función, dice, cuando x tiende a 7 sextos y el valor de la función en 7 sextos respectivamente. Entonces, las opciones de respuesta aparecen ahí. 19 sextos y 0, 0 y 7 sextos, positivo, infinito y 0, y infinito positivo y infinito positivo. Aunque no se ve aquí, pero la respuesta correcta creo que es la 1. ¿Qué opinan ustedes de este ítem? Está bien estructurado para selección. Ahorita no lo he verificado el ejercicio, pero sí se nota que también se puede aplicar para selección. Tiene, ¿verdad? Es de selección múltiple. Bueno, en la solución creo que factorizan el numerador y sale el factor 6x menos 7, ¿verdad? Y se cancela y ahí se evalúa el polinomio ya en el segundo factor que queda. No lo tengo ahorita a la mano. Entonces veamos que por la complejidad del ejercicio, ¿verdad? No es tan fácil decidir al azar, ¿verdad? ¿Cuál respuesta elimino? Estamos hablando de límites cuando es el valor de la solución del denominador. Entonces eso es lo que presenta la dificultad, ¿verdad? ¿Y qué pensarían ustedes? ¿Este ítem se refiere a un nivel de aprendizaje bajo o a un nivel de aprendizaje alto? Veamos todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Hay que factorizar el numerador. Hay que cancelar factores, evaluar la función, ¿verdad? La seccionada en ese valor, calcular el límite lateral, ¿verdad? El izquierdo y el derecho para ver si coinciden y así definir, ¿verdad? Si es al infinito o es 0 la respuesta. En este caso creo que es 0 porque tenemos con el literal A. Entonces, ¿consideran que es un ítem para de aprendizaje bajo o alto? Pero ahí tengo una duda porque ahí digamos que podrían haber alumnos que seleccionaran al azar y tendrían bueno, pero Sí, habría otros que tendrían desarrollo del procedimiento y el procedimiento digamos que no estaría como ponderado, solamente literal. solamente literal. Ujú, correcto. Entonces es lo que discutíamos allá en las desventajas de este tipo de ítem, ¿verdad? Que dejamos fuera el análisis, la creatividad, ¿verdad? Que tienen los estudiantes para hacer una ponderación del ejercicio. Simplemente estamos evaluando si seleccionó. Y al haber 4, ¿verdad? Ustedes saben que hay un 25% de probabilidades de acertar al azar, ¿verdad? Y eso pasa en todos los ítems de esta categoría. Entonces, definitivamente, ¿verdad? Cuando elaboramos un ítem, consideramos todas estas ventajas y desventajas, ¿verdad? De ahí de nuevo es donde los autores coinciden, ¿verdad? Que en un buen diseño de una prueba no se toman solamente de uno de estos, ¿verdad? Sino que en una variedad, tanto de ítems objetivos como subjetivos, ¿verdad? Bueno, entonces hemos considerado 3 ejemplos de estos ítems de selección. Vamos a pasar ahora a la segunda categoría que tienen que ver con las preguntas de asociación. Entre estos dice que es otra versión de las preguntas de reconocimiento, solo que en este caso tenemos una columna, ¿verdad? De ítems y otra de claves. Se les conoce como doble columna, correspondencia o pareo. Y son preguntas de selección, solamente que ordenados de otra forma, ¿verdad?
En una presentamos las respuestas y en la otra columna tenemos los distractores por otro, ¿verdad? Contiene instrucciones, premisas al lado izquierdo, ¿verdad? Es donde nosotros las presentamos. No encontré uno de matemática, pero creo que sí se podría hacer, ¿verdad? En el ejemplo, para poder entender a qué se refiere de asociación, se presenta el siguiente ejemplo, ¿verdad? Instrucciones, dice, relaciona ambas columnas escribiendo el número de las respuestas derecha en el paréntesis de las premisas de la izquierda, que a tu juicio establezcan relación correcta. Se repite una de las respuestas y 3 de ellas no se usarán. Y entonces ahí están las premisas, al lado izquierdo pueden observarlas y al lado derecho encontramos las respuestas y también los distractores para cada una de estas. Ahora analícenlo y piensen ustedes, ¿verdad? ¿Podríamos elaborar este tipo de ítems en matemática? ¿Cuál sería un ejemplo? Yo sí lo usé en la tarea, licenciado. Ah, ya. Este, ajá. Pero esas las utilicé más que todo como para reconocimiento de qué técnica o qué tipo de muestreo no probabilístico se podría aplicar para una situación. Y puse varias situaciones en la columna derecha y en la izquierda los tipos de muestreo no probabilístico que se aplicaba y el distractor. Sí, Pero muy ahí, bien. porque ahí no es de proceso, sino que solamente de No, solo de ajá, escoger. asociación. Podría ser. Muy bien. A mí se me ocurre, ¿verdad? Estamos en 9º grado utilizando las ecuaciones cuadráticas. Pues a la izquierda podríamos poner, como están aquí, verá, un grupo de 6 ecuaciones cuadráticas y aquí a la derecha, en la columna de los distractores, poner sus respectivos conjuntos de solución, ¿verdad? Y podría ser un ítem de asociación. Esperamos que los alumnos los desarrollen, ¿verdad? Esa sería la esperanza. Pero podría darse el caso que lo hagan, ya conociendo cómo son algunos, ¿verdad? Que simplemente lo hagan al azar. O podríamos presentar aquí, ¿verdad? En este caso, algunas ecuaciones en 2º año de bachillerato, ¿verdad? Y al lado izquierdo que ellos identifiquen, ¿verdad? Si la ecuación se refiere a una línea recta, a una parábola, a una elipse, a una hipérbola, eso estamos estudiando ahorita en la unidad número 3. También podría hacerlo, ¿verdad? Siempre con ese riesgo, ¿verdad? Que los estudiantes puedan hacerlo. Ahora, ¿qué ítem podrían desarrollar ustedes? Así que fuere por asociación, ¿algún tema que se les ocurra? Quizás figuras Ujú. de tipos de triángulos y al lado derecho el nombre. Sí, derecho. Muy bien, funcionaría, ¿verdad? Para que aprendan a clasificarlos. Muy bien. Entonces ahí tenemos algunas ideas, ¿verdad? Otro que también se puede hacer por pareo, aquí se muestra el ejemplo, ¿verdad? Aquí se han presentado los conceptos en el lado izquierdo de la columna y al lado derecho están las concepciones, ¿verdad? Que tenemos de ese concepto. Entonces aquí el pareo significa unir con flechitas, ¿verdad? Lo que significa cada una de las situaciones. ¿Podríamos utilizar esto en matemática? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos conceptos que vemos bastante teoría, ¿verdad? En intervalos, en la teoría de los polinomios, también podríamos ocupar, ¿verdad? De pareo, este tipo de ítems. No sé si alguien tiene otro ejemplo que nos quiera colaborar, como un ítem de pareo. Licenciado, no sé si se podría, pero la identificación de una gráfica cuando la gráfica va, digamos, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, Sí. cuando, digamos, la ecuación es negativa y positiva. Ujú. Sí, muy bien, excelente, buen ítem. Me ha gustado. Lo podríamos hacer, ¿verdad? Que cada quien relacione un tipo de ecuación con la forma que tiene la gráfica que nosotros estamos presentando. Excelente. Entonces, ahí ya tenemos dos casos, ¿verdad? El de selección y también el de asociación o pareo, que pueden haber esas dos modalidades.
Pasemos ahora a elaborar a discutir el tercero, que son los ítems de evocación. Entonces, en este caso dice que lo que nosotros queremos hacer es diseñar preguntas que le ayuden a los estudiantes a que se puedan recordar un poco de las preguntas, de las respuestas, perdón. Lo que nosotros queremos es que aprendan y entonces vamos en las preguntas a diseñar esos pequeños pinceladas, ¿verdad? De conocimiento. Un licenciado en estadística nos decía esas cascaritas que nos iba a tirar ahí, ¿verdad? Para que fuéramos, tuviéramos conocedores de qué se iba a hacer en cada uno de los procesos, ¿verdad? Tienen el espacio en blanco, dice, para escribir la respuesta. Y son muy utilizadas en los docentes, ¿verdad? En algunos ítems y test de ESMATE se encuentran esas preguntas guiadoras, ¿verdad? Que son 3 o 4 preguntas para poder llegar a la respuesta. Por ejemplo, si nosotros queremos, le damos un polinomio cuadrático, ¿verdad? Entonces queremos que el estudiante agrupe los términos en X. En un segundo paso le pedimos que complete el cuadrado. Un tercer paso que lo factorice. Y en un cuarto paso le pedimos que escriba el vértice de la parábola. Entonces, en 4 preguntas lo vamos guiando en ese proceso. Estos son los ítems de evocación, ¿verdad? Que contienen ese enunciado. O, por ejemplo, en el caso de estadística, acá, ¿verdad? Que el proceso es un poco más largo, como comentaba la compañera, ¿verdad? En una serie estadística le pedimos primero que calcule la media aritmética. En un segundo paso que nos elabore el histograma. En un tercer paso que nos calcule la desviación típica, ¿verdad? Y finalmente que nos diga con un coeficiente de variabilidad, ¿verdad? Cómo es la dispersión de estos datos. Entonces, al guiarle con ese proceso, estamos utilizando los ítems de evocación, ¿verdad? Es decir, dándole algunos tips de qué pudiera hacer para poder llegar a la respuesta correcta. No sé si alguien tiene alguna idea o un ejemplo de cómo podría diseñar un ítem de evocación. ¿Alguna idea adicional? Probablemente se podría aplicar a los criterios de congruencia de los triángulos y ahí simplemente colocamos la definición de un criterio y el alumno tendría que colocar qué tipo de criterio es. O no sé. Ujú. Muy bien. Pues la idea es esa, ¿verdad? Como dice evocar, o en buen español quizás deberíamos ayudarle, ¿verdad? A los estudiantes con preguntas para que sepan el proceso que vamos a hacer, ¿verdad? Cuando estamos en la derivada, ¿se recuerdan ustedes que para comprobar con el primero y el segundo criterio de la derivada, tuve una experiencia que a mí me pasó que se me olvidaba un poco los pasos para esa comprobación, ¿verdad? Entonces, un licenciado que tuvimos hizo eso. Nos puso preguntas para ir calculando los procesos, ¿verdad? Y con eso exactamente se recordaba. Otra licenciada que tuvimos en técnicas de conteo, como a veces es un poco difícil, ese terreno es un poco, yo le llamo arenoso, ¿verdad? Que uno puede calcular algo, pero no sabe si es una combinación, una permutación o equivocarse es bien fácil. Entonces ella nos ponía pequeños tips y preguntas ahí en el test para poder llegar a la conclusión correcta, ¿verdad? Y esto se refería a estos ítems de evocación, ¿verdad? Que le ponemos a los estudiantes para que se guíen y son perfectamente utilizables. En este caso es un ítem abierto el que está a continuación y se le presenta al estudiante la siguiente situación. Una parábola dice que tiene por ecuación x cuadrado menos 4x más 4y igual a 0. Entonces se le pide lo siguiente, que determine el vértice. Entonces aquí en el valor b determine el foco y la directriz de la ecuación.
Y al final se le pide que grafique la parábola, el foco y la directriz. ¿Qué preguntas creen que podríamos agregarle para que fuera de evocación y recordarle al estudiante el proceso para poder llegar a tener el vértice, que sería literal A? Recordamos un poquito qué tiene que hacer el estudiante. Despejar la variable y, ¿verdad? En esta ecuación, ya cuando la tenga despejada, completar el cuadrado en términos de x y para poderlo tener en la forma x menos h al cuadrado más k, ¿verdad? Es decir, saber cuántas unidades se ha desplazado a la izquierda y a la derecha h y cuántas hacia arriba hacia abajo, que sería k. Y ahí ya puede determinar el vértice. Entonces, eso sería prácticamente, ¿verdad? En un literal A, pedirle que despeje la variable y. En un literal B, pedirle que complete el cuadrado. Y en un literal C, pedirle que factorice ese trinomio, ¿va? Para finalmente en el literal D, pedirle que lo escriba en esa forma, ¿va? X menos h al cuadrado más un valor k. Y así ya pueda indicar el valor. Entonces le estamos ayudando a que el estudiante recuerde ese proceso, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? O evocar la respuesta que nosotros queremos que nos dé, ¿verdad? Que obviamente es la correcta. Veamos algunas ventajas y desventajas de este tipo de ítems. Ventajas, dice, se adapta con facilidad a todas las asignaturas. Su diseño es sencillo y requiere de poco espacio en la prueba. Además, dice que bien elaborado reducen la posibilidad del juego de azar. Se califican con rapidez y no dan espacios a la subjetividad. En las desventajas, generalmente dice que miden solo niveles bajos de aprendizaje. También dice que pueden dar campo a la obviedad y al simplismo evaluativo. Esto puede ser bastante cierto y una tendencia. La cuarta desventaja es que pueden inducir a un uso indebido de la memoria mecánica y solamente recordarse de esta forma, ¿verdad? Entonces ahí dejamos los niveles altos de aprendizaje que serían el análisis, el síntesis y la aplicación. Y también la última desventaja es que mal elaborados dice que pueden provocar respuestas ambiguas. Bueno, entonces ahí hemos considerado este ítems de evocamiento. Veamos el cuarto y el último tipo de estos ítems objetivos, estructurados o cerrados. Y estos tienen que ver con los de ordenamiento. Dice que son reactivos que consisten en un conjunto de palabras, elementos, hechos, fechas o ideas o fenómenos, ¿verdad? Que queremos que nosotros ordene el estudiante. Se proporcionan de manera desordenada y lo que esperamos es que el estudiante utilice un sentido lógico para que los pueda ordenar, ¿verdad? Podrían ser las fases de un proceso o de un problema o los pasos de un experimento, ¿verdad? O de una relación causal. Entonces es lo que queremos que el estudiante se preste. Que ese proceso matemático, por ejemplo, dárselo desordenado, el alumno utiliza la lógica en base a su conocimiento adquirido y los ordena, ¿verdad? Este proceso. Es un poco difícil quizás presentarlo, ¿verdad? En el caso de matemáticas, el ejemplo que les pongo aquí no es de matemática, pero nos ilustra bien cuál sería un ítem de ordenamiento. Dice, a continuación se presentan las etapas de desarrollo de la vida, las ordeno según su secuencia lógica, escribiendo dentro del paréntesis la letra en el orden alfabético que corresponde. Y aquí dice madurez, pubertad, senectud, adolescencia e infancia, ¿va? Entonces, ¿qué esperamos que haga el estudiante? Lo que esperamos es que nos diga, ¿verdad? Tan lógico, cuál sería la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, ¿va? Hasta llegar al final. Bueno, ahora nuestro trabajo es, ¿se podría aplicar este tipo de ítems en matemática? ¿Cuál sería un ejemplo?
¿Cómo lo utilizarían ustedes? ¿Alguien tiene alguna idea? Vamos con la primera. ¿Se podría aplicar esto en matemática? No se me ocurre ningún tema. ¿No? Ah, ah. Quedas por la forma, no encuentro algo que se pueda utilizar tipo de Sí. ítem. Vaya, por ejemplo, veamos, se me ocurre a mí, ¿verdad? Una ecuación cuadrática. Entonces, esperamos que el estudiante la ordene, la factorice, iguale los factores a cero y del conjunto solución, ¿verdad? Entonces, como es un ordenamiento lógico, ¿verdad? Podríamos darle los pasos desordenados y que el estudiante los ordene secuencialmente, ¿verdad? Entonces, podría ser, ¿verdad? En otro tema, veamos en el caso de estadística, ¿verdad? Para calcular una medida de tendencia central, la suma para la media aritmética, podríamos utilizarlo, ¿verdad? Pero naturalmente, en las desventajas que se mencionó, ¿verdad? No difícilmente se podría, en vista de que tiene una estructura, ahondar en temas de orden superior, ¿verdad? O de aprendizaje superior. Así que entonces en este caso nos quedaríamos ahí un poco limitados, ¿verdad? Con el de ordenamiento, pero se pueden utilizar. Ahora vamos con los de identificación. Dice que estos consisten en la presentación de dibujos, párrafos, esquemas, mapas, fotografías, diagramas o cualquier ilustración gráfica con elementos significativos para que el estudiante identifique las partes que la componen, de acuerdo con las instrucciones dadas por el evaluador. En este tipo de ítems dice que permite valorar que el estudiante o el discente la capacidad de establecer relaciones y marcar diferencias, aplicando niveles de razonamiento y análisis de su estructura. ¿Qué elementos contiene la estructura? Pues vamos a tener las instrucciones explícitas, una representación gráfica y los espacios para la respuesta. Estos son los ítems de identificación. En un ejemplo, creo que al presentar una gráfica podría ser de identificación, ¿verdad? Dice, en la clase de educación física, 30 estudiantes contaron con el número de vueltas que se dieron alrededor de la cancha en 10 minutos. Los resultados fueron los siguientes. En el eje de las X se presenta el número de vueltas y en el eje Y se presenta el número de estudiantes. Entonces, ¿qué dice la pregunta? Si se premiará a todos los estudiantes que lograron dar más de 8 vueltas, ¿cuántos estudiantes recibirán premio? ¿Podemos identificar la respuesta correcta? Pero esa no sería de selección, licenciado, por las alternativas de las respuestas. Sí se Sí, podría, pero sería solo sumando, digamos, el indicador de donde está el punto a partir del 8, porque ya de ese ya nos indica que son 9, entonces se iría desde ese punto y da como total 12. 12, ¿verdad? Vaya, vamos a ver. El primer comentario que nos hacen es, ¿sería de identificación o de selección? ¿Qué hizo la compañera para llegar a la respuesta correcta? Se podría decir que era como una combinación de ambos, porque sí tendría que identificar qué hacer respecto al gráfico y luego Identificarlo. seleccionar. Ujú. Muy bien.
Entonces lo que hicimos es, ¿verdad? Este punto corresponde a la coordenada 9 vueltas, 5 estudiantes. Este punto corresponde a la coordenada 11 vueltas, 4 estudiantes, ¿va? Ya llevamos 9. Y este punto corresponde a la coordenada 13 vueltas y 3 estudiantes. Entonces ya llegamos 12. La verdad es que sí, ¿verdad? Podría ser un poco complicado aquí, ¿verdad? Si es de selección o de identificación. Entonces, a C los puse yo porque considera un gráfico, ¿verdad? Que es como aquí dice, ¿verdad? Cualquier diagrama, fotografía, mapa, ilustración gráfica con elementos significativos para que el estudiante identifique las partes que lo componen, ¿verdad? Se me ocurre, por ejemplo, en este tipo de identificación, lo que se ha hecho en unas ocasiones en la PAE, ¿verdad? Poner las gráficas con su vértice y que el estudiante identifique cuál ecuación es la que pertenece a la gráfica correcta. Ahí sí, como que no habría que hacer mucho cálculo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace seleccionar en este caso? O, por ejemplo, cuando ponemos un gráfico, un histograma, ¿verdad? Y preguntamos cuál sería el valor de la moda. Igualmente habría que hacer cálculo, pero lleva un gráfico. En otras ocasiones se ha presentado ítems que tienen que ver con, a partir de una gráfica, identificar el dominio y el rango de una función, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? Estamos completamente en este tipo de ítems de identificación. No sé si alguien tiene una idea extra que nos quiera aportar. Yo lo que hice, fue de colocar un párrafo en donde mostraba un problema siempre en estadística y en la parte de abajo no puse de selección de alternativas, sino que lo que hice es que puse lo que se pedía, por ejemplo, muestra, población, variables cuantitativas, discreta y continua, y variable cualitativa, nominal y ordinal. Entonces ahí el alumno tenía que extraer del párrafo lo que se le pedía. Yo Ya. así la puse como de identificación, pero ahorita ahí como el ejemplo que me ha dado, no estoy tan segura. Ujú. Sí, entiendo. Entonces, en este caso, ¿verdad? En base a la definición que tiene el material, ¿verdad? Es que presentamos, dice, ¿verdad? Un párrafo, un esquema, un mapa, una fotografía, para que el estudiante identifique las partes que lo componen, ¿verdad? En este caso, quizás lo que nos haría seleccionar que el ítem sí, ¿verdad? Clasificar el ítem como de selección, es que tenemos que hacer un proceso para llegar a la respuesta correcta, ¿verdad? Y en este de identificación, entonces esperamos que la gráfica, el diagrama, nos ilustre directamente la respuesta, ¿verdad? Y creo que sí, estamos de acuerdo en este aspecto. Vaya, no sé si este también, analicémoslo. Este apareció en la prueba PISA el año pasado, en el 2021, y dice, Alex dibujó la siguiente figura con triángulos rojos y azules. Las primeras 4 filas de la figura se muestran a continuación. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Entonces la pregunta dice, Alex va a añadir más figuras, más filas a su figura. Él afirma que el porcentaje de triángulos azules de la figura siempre será inferior al 50%. ¿Tiene razón Alex? Si no, explica tu respuesta. Entonces, de entrada estamos en una pregunta abierta, ¿verdad? No tiene estructura. Y de hecho, si tiene razón o no, el sí y no, ya lo hacía estructurado, ¿verdad? Entonces, es una prueba mixta, ¿verdad? Este es un ítem y este es otro, ¿verdad? Explica tu respuesta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, tenemos uno mixto, ¿verdad? Aquí tenemos uno estructurado de doble alternativa, ¿verdad? Sí, no. Y aquí tenemos una pregunta abierta. Y hablando de los ítems de respuesta abierta, ¿verdad? Esto dice que pues son más fáciles, no realmente no hay mucho donde se pueda clasificar, ¿verdad? Las respuestas son construidas por los mismos estudiantes según su nivel de conocimiento y sus posibilidades de expresión escrita, ¿verdad? A esto se les conoce como ítems no estructurados, libres o subjetivos, ¿verdad? Y lo que esperamos es que el estudiante pueda tener acceso, ¿verdad? Para evaluar, medir o decidir a niveles de aprendizaje más altos, ¿verdad? Por ejemplo, en este dice, determina el área, perímetro y área de los triángulos mortados en la figura. Y ahí está el porcentaje. Entonces están las coordenadas y esperamos que ellos utilicen sus conocimientos de geometría analítica y trigonometría para llegar a encontrar el perímetro primero y posteriormente el área. Este otro que se presentó en la prueba ESMATE de segundo año dice, determina los puntos de intersección de las gráficas determinadas por x cuadrado más y cuadrado igual a 5 y x más y menos 3 igual 0. Entonces, aquí es una pregunta abierta y esperamos que el estudiante presente su respuesta. En otros casos puede ser que presentemos situaciones para que el estudiante tome una decisión, ¿verdad? Hay ítems que piden evaluar y que tome una decisión por series estadísticas, por compras o por modelos matemáticos que describen una función, ¿verdad? Así es que ahí hemos descrito un poquito, ¿verdad? Ya lo que son los ítems en el documento. Ahora nos faltaría pasar a la parte práctica, ¿verdad? Y elaborar un ítem. Antes de eso, solo les quiero pedir que se queden para la asistencia. Aquí me falta, bueno, voy a tomar esta primera. Y a veces nos salen todos. Aquí estamos con Sonia, Rubén, Miguel Eduardo, Marta Yesenia, Laura en 4, Karina 5, Erika 6, Diana 7, Cristian 8, Ángela 9. Sí, entonces estamos bien ahí. Vaya, no sé si hay algún comentario antes de pasar a la parte práctica o alguna actividad. Bueno, vamos a hacer una pequeña dinámica, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp les vamos a pedir en los minutitos que nos quedan que puedan elaborar un ítem y puedan enviar la fotografía y al grupo de WhatsApp. El ítem va a ser abierto. El requisito es que sea de matemática. Y ustedes le van a agregar qué ítem es el que han diseñado. Si es un ítem de selección, si es de identificación, de pareo, de asociación, abierto o cerrado, ¿verdad? Y ahí vamos a estar observando los ítems que vayan a tener. Después vamos a hacer el premio en las calificaciones, ¿verdad? De las actividades que ustedes van a presentar ahí. Entonces,